ciclo de tango y cine, los lenguajes visuales del tango. Como siempre les contamos, esto es desde la carrera de Estudios de las Artes Tanguísticas del Centro Educativo del Tango, Educación No Formal, la Gerencia Operativa de Educación para el Desarrollo y la Dirección General de Gestión para el Aprendizaje a lo largo de la vida, que estamos aquí comunicados con todos y todas en estas clases que nos lleva a un formato distinto, ¿no? Porque evidentemente nos permite quizás encontrarnos con muchos y muchas que no, de pronto, por razones hasta de horario, no pueden llegar al SEDVA. Entonces, estas charlas especiales de cada materia las abrimos a la comunidad, nos acompañan desde la coordinación del SEDVA, Eric Dinsel, el coordinador de la carrera de danza, los coordinadores Alejandra Codazzi, la coordinadora pedagógica, Juan Guerri en la coordinación, no sé si está Laura, no la veo, Laura Murphy, también de la coordinación, y por supuesto los alumnos de todos los viernes de la carrera de cine, de la materia de cine, y como lo abrimos con invitaciones, tenemos muchos invitados a los cuales agradecemos que estén. La verdad que es una gran alegría ver a varios que de pronto después vamos a ir nombrando, y también tenemos docentes de la carrera como Teresita Lencina y Fernando del Priore, y estoy tratando de ver si hay alguno más, Diana Kaliman, así que gracias por estar presentes. Realmente es una gran alegría tener hoy a Sergio con nosotros. Veo que está Sonia Ursini también, muchísimas gracias Sonia por estar, Esther Nisman, bueno, por eso digo, voy a ir nombrando después a cada uno, pero gracias por participar, y decía que es una gran alegría tener la presencia de Sergio, primero porque Sergio nos acompaña a los que queremos tener una buena lectura de investigación con sus libros, desde, por lo menos a mí, desde sus primeros libros. Y por uno de ellos, la biografía de Enrique Santos Discépolo, nos pudimos conocer personalmente. Después continuamos con Historia del Baile y, por supuesto, con todo lo que ha hecho Sergio hasta ahora. En el caso, creo que el último, te lo pregunto, fue la biografía de Oscar Alemán. El último es El año de Artaud, un libro sobre rock y política en 1973. La Ah, última biografía, sí, la última de mis biografías, que es como una especie de berretín que tengo, ¿no? No sé si son tres mis berretines, pero uno seguro que es el de las biografías, tanto como lector como autor. Y efectivamente, la biografía de Oscar Alemán, que ha tenido, digamos, algún punto de contacto también con la cultura del tango, ¿no? El tango siempre ha estado rondando mis investigaciones, si bien no me considero un historiador de tango específicamente, me considero más un historiador sociocultural. Me he topado muchas veces con el tango y muy gratamente, y es un tema, por supuesto, que me fascina, como supongo a todos los alumnos de tu curso. Escuché algunos nombres, ¿no? Teresita Lencinas, Esther Nisman, a quienes conozco de hace muchos años, también en este rol, ¿no? Equívoco, yo enseñándoles o intentando por lo menos comunicarles algunos saberes desde la época de la tecnicatura en tango en la Fundación Conex, allá por principios del 2000, ¿no? De los 2000 en realidad. Así que bueno, y a vos efectivamente te conozco, bueno, a vos te conozco hace muchos años, pero nos conocemos personalmente desde aquella entrevista que me hiciste para el canal de Tango, cuando salió en 1997 la biografía de Discépolo. Así que siempre he seguido, por supuesto, con mucho interés tus trabajos, y estoy muy agradecido por el interés que has puesto en mis investigaciones desde entonces. Así que en su estar aquí con Valentino, el cine, el tango y los años 20.
Acá tenemos, esta es la edición original. Exactamente, Y esa es Juan la edición Guerri original. tiene la edición nueva. Muy bien, Esa. Juan, Ahí está. exactamente, sí. Que es una edición reescrita en realidad, completamente. En realidad la reescribí porque la edité en una editorial pequeña, la nueva edición en el Gourmet Musical, que seguramente muchos conocen porque ha publicado varios trabajos sobre tango, es una editorial especializada en música, y MC ya no conservaba el disquete, así lo llamábamos en las viejas computadoras, y yo tampoco tenía otra cosa que el original. Entonces empecé a tipearlo y a medida que lo fui tipeando me di cuenta que, bueno, el proceso de reescritura es un proceso bastante interesante también. A mí por lo menos me resulta interesante y lo apliqué en 3 oportunidades, 2 relacionadas al tango. El Valentino en Buenos Aires, la historia del baile, que también lo reeditó el Gourmet, aunque ahí no hice muchas eh, incorporaciones, digamos, sí algunas correcciones, y después lo hice con la biografía de Marina Walsh, que ahí fue un trabajo de reescritura un poco más intenso porque, digamos, una cosa es escribir una biografía de alguien que está vivo y otra cosa de alguien que falleció. Entonces, además de poder incorporar todo lo que hizo María Elena desde la primera edición hasta su muerte, algunas cuestiones vinculadas con su obra, incluso con su vida privada, me sentí un poco más libre de abordarlas después de su fallecimiento, ¿no? Sergio, tomamos, cuando planteamos la invitación, que te agradezco nuevamente estés con nosotros, Valentino en Buenos Aires, porque evidentemente es un tema que está ligado a las artes y al espectáculo argentino y al cine en esos años 20, ¿no? Sí, es un título un tanto engañoso, porque Valentino no estuvo nunca en Buenos Aires. Alguna vez me han presentado como el biógrafo de Valentino y yo me sumé al equívoco, a ese pequeño engaño y no aclaré. En realidad estuvo Valentino de modo virtual, estuvo la imagen de Valentino con mucha presencia, ¿no? Pareces un Valentino con tu porte americano, dice un tango llamado Botarate, ¿no? El botarate, el tonto o el engreído en cierto modo, aquel que mide más de lo que, cree medir más de lo que es realmente, bueno, aparece en relación a una suerte de horizonte de expectativas para todo varón pintón y con aspiraciones de galán de los años 20. Por lo tanto, Valentino estuvo presente a través del cine, estuvo presente circulando en la literatura. Hay un pasaje muy lindo del Amor Brujo de Roberto Ar, en el que el personaje protesta porque su mujer se escapa de noche a ver las películas de Rodolfo Valentino, y ha estado en algunas letras de tango también. Y por otro lado ha estado también en la cultura del tango porque Valentino bailó tango allá por 1921, y bailaba desde antes, incluso cuentan algunos biógrafos que se ganaba la vida dando clases de un tango quizás apócrifo o quizás muy alejado de lo que era el tango, pero contribuyó bastante Valentino en buena medida a la difusión internacional del tango, ¿no? En plena tangomanía y un poco después también, porque cuando concluye la Primera Guerra Mundial, el tango retoma el vínculo con los europeos y con los norteamericanos, quizás sin el vigor que había tenido justo antes, en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y esa imagen de Valentino en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que se estrenó en Buenos Aires en el 21, apenas 3 meses internacional, es una imagen que irritó bastante a los tangueros de entonces, ¿no? Esa manera que tenía Valentino de bailar el tango pasó a ser en la Argentina una suerte de, digamos, de imagen deformada o de imagen exotista de lo que era el tango y de lo que realmente era el tango. Y tanto es así que esa imagen de un Valentino con un sombrero medio mexicano, una mezcla de majo andaluz con malevo rioplatense, una cosa bastante extraña, es como la cultura americana veía lo latino, ¿no? Y aquí aparece el otro elemento atractivo para el mundo del cine de los años 20, que es la imagen del amante latino, del Latin lover. En rigor, Valentino es la primera estrella masculina en la historia del cine, el primer gran galán del cine. Hubo otros, Douglas Fairbanks fue también un tipo con mucho éxito en ese sentido,
pero la figura de Valentino despertó una idolatría que no existía hasta ese momento en el cine, un arte relativamente nuevo en los años 20. Así que todo esto me resultaba muy interesante desde mucho antes de escribir el libro, y la verdad es que el libro, digamos, parte de Valentino y de los años 20, no solamente del cine argentino, sino también del cine norteamericano que se consumía en la Argentina, pero es también una especie de clave de acceso a una época fascinante que son los años 20, que es un periodo muy rico, es un periodo de grandes innovaciones, de muchos cambios y transformaciones en el mundo, lógicamente, en las grandes ciudades. Los norteamericanos en Chicago, Nueva York, tuvieron sus rugientes años 20, sus Roaring Twenties. Los franceses tuvieron sus folies parisinas en los años 20. Los alemanes, que venían de una tremenda derrota en la Primera Guerra Mundial, tuvieron también a partir del año 24, 25, la Berlín de los cabaret, la Berlín de las vanguardias artísticas, ¿no? Esa ciudad tan espléndida, tan productiva en términos culturales. Barcelona gozó en los años 20 de un gran apogeo cultural, y en América Latina hubo varias capitales destacadas, ¿no? Diría en primer lugar Buenos Aires, y luego Río de Janeiro, y un poco más atrás La Habana. Santiago también tuvo sus años 20. Y cuando decimos que estas ciudades tuvieron sus años 20, quiero decir que estas ciudades experimentaron un proceso de modernización muy acelerado, un proceso que cambió muchas cosas en el mundo social y particularmente la cultura, ¿no? Una de las cosas que cambió es justamente la irrupción de la cultura norteamericana, la presencia de lo yanqui, que hasta ese entonces, hasta los años 10, digamos, era una referencia un tanto lejana. Algo se sabía de los cowboys, algo se sabía de los Estados Unidos, pero en rigor, frente a lo que era la cultura europea, los norteamericanos ocupaban un segundo lugar, estaban muy relegados. Y uno de los efectos o una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que Estados Unidos pasa de ser un país más bien periférico respecto a Europa a convertirse en una especie de árbitro en materia financiera, en materia de política internacional y también en materia de cultura. Todo esto sucede en la ciudad del tango, como la llamó Blas Matamoro. Esto sucede en la ciudad que descubre el tango canción desde 1916-17, pero en realidad la primera década pródiga para los tangos con letra es la década de los años 20, en una Buenos Aires que asiste a una verdadera producción masiva de discos, como nunca antes y como nunca después sucedió, por lo menos durante muchísimos años. Entre 1920 y 1935 se graban 11.000 tangos del colega Omar García Brunelli, mientras que en los años 40 se estima alrededor de 7.000 discos, ¿no? Y siempre cuando hablamos de los 40 hablamos de la época dorada del tango, quizás por otras razones, ¿no? Por las orquestas, por los cantores, bueno, por la pregnancia que tiene el tango en la cultura argentina, pero es indudable que los años 20 fueron más productivos en ese sentido, ¿no? Hubo una eclosión, un verdadero boom de tango, ¿no? ¿Podemos repetir las cifras, Sí, Sergio? 11.000 grabaciones de tango entre 1920 y 1935. Es posible, muchos de esos tangos, o unos cuantos de esos tangos, un oyente, digamos, exigente o riguroso del tango no los considere hoy exactamente tangos, ¿no? Es probable que el etiquetamiento tango se usara de un modo un tanto generoso. Pero de cualquier manera, ahí estaba la palabra tango, así como aparece la palabra jazz en los discos de los años 20, y a veces no son discos de jazz exactamente, son foxtrot, son canciones populares, digamos, de la época, con alguna que otra influencia del jazz. Y también en los años 20 hay una disputa bastante importante entre tangueros y antitangueros, ¿no? Que es una polarización que atraviesa toda la historia del género, ¿no? Eh, eh, Eso, a pesar de lo que pueda decir Enrique Larreta, a pesar de lo que pueda escribir Leopoldo Lugones contra el tango, que lo define como
como un cocodrilo, un lagarto de lupanar, ¿no? El tango se impone, y se impone en los años 20 en la clase media. Esa quizás sea, en términos sociológicos, la gran novedad. El tango ya no es la música de los márgenes, ya no es la música orillera. Después podemos discutir cuánto de orillero tenía el tango de la época orillera, ¿no? Porque también este es un tema que está abierto al debate. La oligarquía argentina lo bailó prácticamente desde el comienzo, los europeos se enamoraron del tango mucho antes de los años 20, pero efectivamente en los años 20, revisando los diarios, revisando las revistas de la época, uno ve una fuerte presencia de la palabra tango, ¿no? Se empieza a escribir, se empiezan a comentar los discos, se empiezan a hacer críticas de teatro teniendo en cuenta la presencia del tango como un elemento protagónico. Muchas piezas de teatro se escriben con el propósito de estrenar algún tango. Esto había empezado un poquito antes, pero es muy importante los años 20, porque además en los años 20 hay un crecimiento del número de salas, de funciones, la gente tiene un poder adquisitivo, la clase media emergente empieza a tener un poder adquisitivo que antes no tenía. Hay, evidentemente, en aquella Argentina de los años 20 posibilidades de movilidad social ascendente. Los hijos de los inmigrantes se identifican fuertemente con la música de tango, y son esos hijos de los inmigrantes los que van al cine, los que van al teatro, los que compran los discos, y el último factor que quiero mencionar en esta introducción, empiezan a escuchar radio. La radio aparece también en ese momento, en los albores de los años 20. Sabemos que la Argentina, si no fue el primer país, es uno de los primeros países en poner una señal radiofónica en el aire, con Susini, con Los Locos de la Azotea, y las programaciones de la radio también se van llenando de tango, ¿no? Hay trayectorias que son ejemplares en ese sentido. Pienso en la de Rosita Quiroga, por ejemplo, ¿no? Que es una artista de radio, de disco y de radio. Pienso también, bueno, por supuesto, en la figura de Carlos Gardel, sin ningún lugar a dudas, de Ignacio Corsini. Los llamados cantores nacionales tienen o suelen tener su espacio en la radio ya avanzada la década de los 20, en realidad, y sobre todo en los años 30. ¿Qué Me pasaba con alegro. el cine, Sergio, en ese momento? Porque en todo este periodo que vos contás, Mm. hay un cambio fundamental, que es todo el paso del cine mudo al sonoro, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Yo diría que hay tres momentos, ¿no? Está el cine previo a la Primera Guerra Mundial, cuando desde 1896, en el Teatro Odeón, se pasaron las primeras proyecciones de cine en la Argentina. Fíjate que no hay prácticamente diferencia con las primeras proyecciones que se hicieron en París. La Argentina de esos años es una Argentina que está a la altura digamos, de los países centrales, en materia de industria cultural, por lo menos, o de tecnología vinculada a la comunicación y la cultura, ¿no? Ahora, hasta 1914, bueno, la producción nacional es escasa, no tiene tampoco muchas posibilidades de comercializarse o de profesionalizarse. Las películas al principio se ven en bares, ¿no? Los llamados bares cinematográficos. En el Bajo había varios. Primero el kinetoscopio, que es una máquina inventada por Edison, que vos mirabas a través de una lente unas fotografías que con una manijita las ibas pasando a cierta velocidad. Yo tengo una de mi familia, ¿no? De mi bisabuelo español, la tengo guardada por ahí, y vos vas viendo las imágenes en movimiento, ¿no? Parecen esos juegos para los chicos. Y después empieza a proyectarse cine en salas, al principio en algunas salas de teatro, pero hasta 1914 hay, insisto, una producción local muy reducida, y hay una fuerte presencia del cine europeo. El cine francés, el gran sello Pathé, que distribuye películas a todo el mundo, tiene un lugar hegemónico en ese momento. Algunas películas danesas, algunas películas inglesas, y cine estadounidense todavía. Por eso es tan importante el reposicionamiento yanqui después de la Primera Guerra Mundial, porque Estados Unidos, no los voy a aburrir contándoles la participación yanqui en la guerra, pero entra en 1917, entra al promediar la guerra como potencia asociada, y es un ingreso que termina inclinando la balanza a favor de los aliados de ese momento, con la derrota de Alemania y de Austria-Hungría y de Turquía. Entonces, yo diría con poco esfuerzo, o en todo caso con
con un mínimo sacrificio. No hay ninguna ciudad norteamericana destruida por la guerra, porque Estados Unidos estaba protegido por dos océanos, y con una entrada tardía, que desde el punto de vista militar es demasiado significativa, el país queda en una posición muy gananciosa en materia de exportaciones, en materia de comercio exterior, y empieza una pulseada bastante importante entre el capital británico y el capital norteamericano. Eso se ve mucho en un aspecto muy importante de la historia económica argentina, que son los frigoríficos. Aparecen los frigoríficos norteamericanos disputándole la hegemonía a los británicos, si bien la oligarquía argentina y los grupos dirigentes argentinos siguen muy vinculados a Inglaterra todavía, no logran de todas maneras bloquear, digamos, a Estados Unidos ni en materia de automotores, ni en materia de frigoríficos, y sobre todo no lo logran en materia de cine. En materia de cine y en materia de industria discográfica. Pensá que la Columbia, que estaba desde antes de la guerra, desde el año 10, 11, no recuerdo bien, esto habría que preguntárselo a Marina Cañardo, una investigadora que ha trabajado muy bien las industrias del disco en la Argentina, en los comienzos de la industria del disco en la Argentina, no era todavía, o no tenía el rol dominante que va a tener en los años 20. Y con el cine pasa lo mismo. Los argentinos empiezan a ver a Valentino, empiezan a ver a Charles Chaplin, empiezan a ver a Lillian Gish, empiezan a ver a Douglas Fairbanks. Estoy nombrando actores porque los directores eran prácticamente desconocidos en esa época, no se le daba demasiada bolilla a los directores. Faltaban muchos años para la teoría de autor, para la idea de que el director es en realidad el gestor o el verdadero artista, ¿no?, entre comillas, de la película. Eran los actores dentro de esta lógica del Star System, que es absolutamente americana, absolutamente norteamericana, hollywoodense para más datos, y que irrumpe con mucha fuerza en la Argentina. Entonces tenemos por un lado, la presencia del cine norteamericano que entra, bueno, y el europeo que después de la guerra se recompone y empieza a, digamos, a competir con condiciones bastante desfavorables respecto al cine norteamericano, que tiene una actitud mucho más agresiva en términos de comercio exterior. Y acá hay una serie de personajes que están vinculados al tango y al cine. Quizás el más conocido por todos es Max Glucksmann. Nació en Rumanía en la década del 80 y que llega en el año 1890, a los 12, 13 años, con su familia a Buenos Aires. Max Glucksmann empieza trabajando en la casa Lepage, en una casa de fotografías. Y las casas de fotografías te vendían la cámara, te vendían la película y te vendían también el rollo con la película. Todavía no había exhibición, estamos hablando de principios del siglo XX, no había una exhibición, salas de exhibición cinematográfica. Con el tiempo pasará a la empresa Pathé y se va a convertir en el gran gerente, digamos. Empieza como dependiente, termina como gerente y como representante de Pathé de Francia en Buenos Aires. Entonces empieza una verdadera digamos, carrera competitiva entre los importadores y distribuidores. Digo, el caso de Max Glucksmann, hay otro, Julián Ajuria, un vasco que compite fuertemente con Max Glucksmann y que está más relacionado con Estados Unidos, pero menciono el caso de Glucksmann porque Glucksmann se va a dedicar también a la industria del disco, ¿no? Va a conseguir las patentes del sello Odeón y va a crear, bueno, va a crear la serie nacional, va a ser en cierto modo uno de los descubridores de Gardel y de Razzano, y va a tener un catálogo muy importante que va a competir cabeza a cabeza con otros sellos, principalmente con RCA, ¿no? O con la Casa Víctor en ese entonces, después será RCA Víctor. Así que ya ves que el cine de los años 20 es un cine que está relacionado con el mundo del disco y con el mundo del tango, pero es un cine que empieza a desplazar otras formas de espectáculo, no totalmente, porque la gente sigue yendo al teatro principalmente, pero empieza a hacerse un lugar en la, digamos, en la agenda de entretenimiento de los porteños primero y luego de los argentinos en general. Aparecen salas específicamente cinematográficas, ¿no?, con nombres muy rimbombantes. El Palace Theatre, el Gran Selex, el Gran el Luxor,
¿no? El Buckingham, como el Palacio de Inglaterra. Esos son los nombres de las salas de cine que van a convivir con las salas de variedades, con los teatros de variedades, como el Astral o el Casino, con, por supuesto, los teatros de ópera, que ya en los años 20 se van reduciendo, empiezan a cerrar algunas salas de ópera, y finalmente en los 30 quedará el Colón prácticamente como único escenario para la ópera, y los teatros, digamos, de sainete, de dramas criollos, de zarzuelas, que son mayoría todavía. Pero fíjate que en el año 29 ya hay 50 salas de cine en Buenos Aires. O sea que es realmente una plaza muy importante para los exportadores, para el cine norteamericano, y lentamente también para una producción nacional, que va a tomar tanto al cine europeo como al cine yanqui como modelos. Se va a inspirar, porque obviamente los directores argentinos tienen como plano de referencia estas dos producciones internacionales, y van a empezar a trabajar temas populares, del mismo modo que los trabajan los cineastas norteamericanos, quizás más que los europeos, ¿no? En la crítica vos ves que suelen ser mejor tratadas las películas europeas, se las considera más cultas, vinculadas muchas veces con novelas o con cuentos célebres, que el cine americano, que es un cine más plebeyo, es un cine más popular, y el cine porteño, el cine argentino, es un cine muy popular. Lo que pasa que ahí donde está la Flapper, ahí donde está la Flapper, el realizador argentino pone a la milonguita, ¿no? Ahí donde está Rodolfo Valentino pone al malevo, pone al guapo, ¿no? Y ahí donde está el jazz o el foxtrot o el charleston pone al tango, ¿no? Y ahí tenemos ya la convergencia de ese cine, que, insisto, tiene una fuerte influencia americana con las temáticas locales, no sin resistencia de muchos críticos y de muchos que ven, bueno, eh, así como les disgustaba el tango y les disgustaba el sainete, también les disgusta este cine de temática popular. De alguna manera, la película Tango, que es la primera película sonora, en 1933, Sí, de alguna manera es una explicación posible de todo esto que vos contás, porque aparecen todos esos exactamente, personajes, ¿no? exactamente. Sí, 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 sí. El sonido marca una bisagra importantísima. Hay que aclarar que está muy bien, por supuesto, Tango es la primera película sonora, pero es la primera película con el sistema de sonorización óptica. Es decir, es la primera película Movitón, que el sonido está impreso en la película. Existió antes de eso y durante varios años, y uno de los pioneros fue Alfredo Murúa, que vos conocés muy bien porque es un tipo que es uno de los pioneros de las grabaciones eléctricas, ¿no es cierto? En la Argentina, si no me equivoco, ya venían experimentando con el sistema Vitafone, que era el sistema de sincronización con discos, que era un sistema, bueno, por supuesto, al principio deslumbrante, pero con un problema muy serio. Saltaba la púa o largaban primero la película y había que empezar de nuevo, porque no se entendía absolutamente nada, quedaba completamente desincronizado. Era muy difícil de sincronizar. Vos sabés muy bien, porque sos coleccionista, que están todavía, se conservan esos discos grandes que se usaban para sonorizar las películas. Pero indudablemente el gran cambio lo produce Tango en 1933. Fíjate vos que el cantor de jazz de Al Jolson es de 1927. No hay una gran diferencia de tiempo. No han pasado tantos años para que la incipiente industria del cine argentino, que en los años 30 tendrá por supuesto un crecimiento exponencial con el sonido, de sus primeros pininos, digámoslo así, ¿no? Porque primero viene Tango, después vienen los Tres Berretines y Riachuelos. Son las tres al hilo y las tres tienen relación con el tango. Las tres toman las ambientaciones, los personajes, las situaciones narrativas, axiales del tango, y muchas veces, como en la que vos mencionaste, los propios artistas de tango que aparecen, que además no tienen ningún prejuicio, ¿no? Porque por ahí había que convencer a un cantante de ópera o de zarzuela que apareciera en el cine. Los tangueros van a todos lados, van a la radio, están ávidos de difusión y están muy abiertos a la innovación tecnológica, a lo nuevo. Por eso que yo insisto mucho en que el tango es una expresión de la modernidad argentina, de la modernidad porteña en ese momento. Y esto hay que remarcarlo porque a lo largo de los años
se va construyendo una imagen diferente del tango, una imagen del tango, una música un tanto retardataria, reacia a la innovación, que se pone a la defensiva cuando aparecen músicas nuevas. En los años 10, 20, 30, hasta los años 40, digo yo, el tango tiene una vitalidad, tiene una fuerza tal que le otorga una enorme seguridad y una gran capacidad para absorber influencias, por lo menos hasta los 40, ¿no? Vos ves que incluso en términos de estilo, el tango evoluciona muy rápidamente, en poco tiempo. Vos tomás el tango de principio de los 20, lo tomás de principio de los 30, y hay cosas que parecen de géneros diferentes, ¿no? Totalmente, y ni que hablar con todo lo que aparece después, lo que llamamos la época del 40, Claro. o la década del 40, que es como una larga década de 20 años, ¿no? Una larga década de 20 Porque años, sí, sí, y muy rica en cuanto a arreglos, composiciones, ¿no? Con influencias de la música clásica, del jazz, efectivamente. Ahora, hay una cosa muy interesante del paso, digamos, del mudo al sonido respecto al tango, ¿no? O en relación al tango, quiero decir. Uno tiende a pensar que el tango aparece con el sonido, lógicamente, es decir, aparece en la imagen, en la narración visual o audiovisual con el sonido. Sin embargo, el tango está presente en el espectáculo del cine desde mucho antes, prácticamente desde el comienzo del cine como espectáculo en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en los intervalos donde se presentaban los solistas a cantar, o los tríos, o los cuartetos, o los duetos, como en el acompañamiento sonoro de las imágenes mudas, el tango tuvo su lugar. Vos fíjate que Enrique Delfino, Sebastián Piana, contaban que ellos habían empezado tocando en los cines. ¿Y qué tocaban? O en qué momento tocaban? Bueno, a veces tocaban durante la proyección de las películas, ¿no? Yo tuve oportunidad de entrevistarlo a Piana y a René Cóspito, ¿no? Que es uno de los pioneros del jazz en Argentina. Cóspito me contaba, que está la entrevista en el libro, Cópito fue muy longevo, así que lo conocí ya de muy grande, tenía más de 90 años. Él contaba que iba a la oficina de Max Luhrmann. La oficina de Max Luhrmann estaba en la antigua Radio Splendid, en los altos de la antigua Radio Splendid, a buscar las partituras para tocar en las salas, porque Glusman, además de importador, fue propietario de muchas salas. Bueno, era exhibidor y tenía varias salas, llegó a tener más de 20 salas, ¿no? O sea, era importador, era distribuidor y era exhibidor. Entonces iba Cóspito a la oficina de Guzmán y tenía carpetas con partituras, ¿no? Entonces decía música criolla, folclore, tango, americano. Y Cóspito, como ya le gustaba el jazz a través de los discos y ya empezaba a tocar jazz, agarraba el cuaderno de americano, ahí estaba clásico también, iba al, no sé, a un cine de Almagro, de Matadero, de la cadena de Max Luhrmann, y durante la proyección de las películas tocaba música americana, tocaba como viniera, ¿no? A veces buscaba algún efecto de sincronización, digamos, de que la música reforzara el sentido de las imágenes, pero generalmente no, generalmente eran dos discursos que iban en paralelo. Así que el tango ha tenido, el tango y la música argentina ha tenido presencia en el cine desde antes de la sonorización. Obviamente, con la llegada del cine sonoro, se proyectan a nivel nacional, y en el caso de Gardel a nivel internacional, muchas carreras de cantores de tango, orquestas, pero sobre todo de cantores. Y este es un fenómeno mundial. Vos fíjate que en los comienzos del cine sonoro francés lo tenés a Maurice Chevalier. En los comienzos del cine sonoro norteamericano, bueno, lo tenés al Johnson y lo tenés a Bing Crosby, al que alguna vez se lo comparó un poco con Gardel, una especie del Gardel norteamericano, ¿no? Además se admiraban mutuamente. Eso cuentan las revistas de la época, ¿no? Tenés a Carmen Miranda, en Brasil, bueno, en Cuba también. Es decir, el cine busca a los cantores, básicamente, ¿no? A las cancionistas y a los cantores, más que a los actores, también a los actores, pero con los actores hay un problema. Hay actores que habían hecho su trayectoria en el cine mudo y las voces no eran atractivas, tenían voz chillona, no era agradable el timbre de voz, y se frustraron algunas carreras
de gente muy famosa que no logró, digamos, pasar esa tremenda prueba que era que sus voces se escucharan como si estuviéramos en una sala de teatro. Eso no sucedía con los cantores, por supuesto, los cantores eran muy eficaces y entonces empezaron a tener las especies de música, los géneros de música popular locales y nacionales, una proyección regional primero e internacional importantísima. Y las empresas yanquis y europeas se dieron cuenta de eso, ¿no? No es casual que la Paramount haya detectado el talento de Gardel, por más que Gardel ya tenía contactos con Europa y con Estados Unidos desde antes, y no es tampoco casual que Gardel se haya, digamos, reinventado a sí mismo, ya no solo como un cantor de tango maravilloso, sino como una especie de astro panamericano, ¿no? Eso se ve en su repertorio, eso se ve en los arreglos, ¿no es cierto? Eso se ve hasta en las letras de Lepera, donde ya no aparece, por supuesto, el lunfardo está fuera de la letra de Lepera, pero tampoco aparece, digamos, esa descripción de los tipos porteños de la ciudad de Buenos Aires. Se habla en un lenguaje más romántico que tiene algún parecido con la canción romántica mexicana o cubana de la época. Esta reinvención gardeliana tiene mucho que ver con la aparición del cine sonoro.